Vamos a empezar esta segunda parte de la secuencia B grabando un grupito de QEs un poco para ver alguna función especial de tiempo, como es la función de LearTime. Entonces lo voy a hacer directamente en la vista de disco y bueno, vamos a elegir, por ejemplo, estos fixtures. Tengo que bajar esta parte de aquí y lo que voy a hacer ahora es, bueno, los vuelvo a seleccionar. Los selecciono todos porque estoy buscando en principio pues como una posición. A ver, esto está bien, así por ejemplo, ¿no? Sin más. Estoy buscando esa posición y en principio que lo voy a grabar las entradas separadas, ahora lo vamos viendo, por ir más rápido. Entonces el color me parece bien, la posición está bien. Suelto toda la selección y ahora en el primer fixture, por ejemplo, voy a meter solamente estos dos. Esto sería mi primer QE de los que voy a hacer con un aprendizaje de tiempo para ver cómo entran, ¿no? Esto estaría bien, simplemente rec. Continúo grabando por donde iba la secuencia, entonces simplemente pulso la tecla rec. Tengo el primero. ¿Va a ser algo rápido? 0,1 de tiempo. Ahora selecciono estos dos, subo, rec, 0,1 de tiempo, estos dos, subo, rec, 0,1 de tiempo. Los tiempos los pongo ahora porque me resulta cómodo, pero los podría poner todos al final o luego en la lista. Rec, 0,1. Rec, 0,1. Y por último, rec, 0,1. Entonces tengo mis QEs grabadas. Vamos a ver un poco. Estábamos en la 9, que era la última. Voy a resetear todo el editor pulsando la tecla reset y vamos a ver un poco cómo entran estas nuevas QEs que he grabado, ¿no? La primera, ¿vale? Un oscuro porque no teníamos nada. Entra de golpe 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces lo que voy a hacer es aprenderme el tiempo de la entrada de estas QEs, ¿no? Vuelvo a la 10 como base para la entrada. Aquí hay una tecla que se llama LearTime, que la voy a activar. Cuando yo activo esta tecla, me puede aprender el tiempo que existen entre los diferentes goes, o bien puedo hacer el movimiento manual con la mano. De momento vamos a ver el automático con los goes, ¿no? Fijaros que aquí aparece un cartel del LearTime y me va a estar aprendiendo el tiempo. Yo voy a dar al go, se va a contar el tiempo de entrada y luego a partir de ahí va a empezar a contarme el tiempo automático. Entonces va a empezar a contar el tiempo automático de esta 11, ¿no? Porque al principio la 10 la tengo en escena. Entonces pulso go, vale, go, vale, go, y ya ha entrado todo, ¿no? Desactivo la función de LearTime, me vuelvo a la QE10. Habéis visto que aquí tengo una serie de tiempos aprendidos como tal, ¿no? Entonces, este primero yo no lo he programado, pero este ya sí, ¿no? Entonces vemos que entra, tic, tic, ahora ya no estoy tocando nada, y se ha quedado con esos tiempos aprendido de una forma bastante rápida o siguiendo un ritmo. Y ahora vamos a ver la otra forma de aprendizaje con LearTime, que es directamente desde un movimiento manual. Para ello nos vamos a volver a la QE9, ahí la tenemos en escena, y aquí tenemos la primera de nuestro efecto. Activo LearTime, hago un movimiento de salida de la escena con la mano manual y ahora introduzco la nueva escena. Fijaros en el testigo rojo de la línea, y cuando considere que ya he acabado, cuando quiero dejar de aprender tiempos, desactivo LearTime. Lo puedo volver a activar en cualquier momento, ¿no? ¿Qué es lo que hemos grabado? Pues nos vamos a ir atrás, que ya lo estamos viendo. Hemos grabado una salida en un tiempo, una entrada en otro tiempo, incluso un tiempo de espera entre lo uno y lo otro, ¿no? Que es un tiempo en el que hemos pasado por un oscuro.
Vamos a probar qué es lo que los tiempos como nos han quedado. Vuelvo a la QE9, función de LearnTime desactivada y simplemente pulso Go. Vemos que se va, se espera un tiempo en negro y aparece la primera QE de mi efecto. Vuelvo a pulsar Go, porque recordad que aquí teníamos tiempo manual y tac, 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 tac. Ahí está, entonces han quedado los tiempos aprendidos así. Un poco copiados de nuestra ejecución. Vuelvo a la lista de QEs y vamos a fijarnos, por ejemplo, en esta QE, ¿no? Le voy a poner un tiempo manual para que entre. Por ejemplo, le voy a poner un 0,4. Si me parece que... Si me parece que el tiempo es muy lento, me gustaría que entrara más rápido. La salida es la salida, pero ya tengo el esqueleto 0423 cuadrado con la música y me gustaría no variarlo. ¿Qué puedo hacer? Puedo mirar, si yo aquí escribo 1,3, que es más rápido, y lo escribo con punto para que vaya bien, todo se ha reducido un segundo en el tiempo, pero no se ha mantenido como la estructura fija, ¿no? Donde estaba con la música. La vuelvo a dejar como estaba, activo el botón de LearnTime y ahora aquí escribo 1,3. Lo voy a rebajar un segundo. En cuanto doy, vamos a fijarnos aquí, en cuanto doy a Enter, ese segundo se ha compensado en el tiempo de espera, de tal forma que si yo tenía cuadrado estos tiempos con música o con los actores o con pasos, siguen quedando en el mismo punto los cambios, ¿no? Entonces LearnTime también nos sirve para editar tiempos de fundido y que se nos quede cuadrado el esqueleto en el tiempo. Vamos a volver a probar desde la QE9, simplemente dando a Go y se va, entra más rápido la 10, espera y vuelven a salir las programadas, ¿no? Esa entrada de la 2 la vemos un poco, bueno, pues entra moviéndose, se ven las cosas, seguramente que no nos interese. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos volver a la 9, podríamos darle a calcular el Muffin Black y ya estaría, pero un poco también por aprender otros métodos. Vamos a imaginar que es algo más complicado que darle al MIF, que estaría perfecto. Entonces lo que yo puedo hacer es venirme a la 10 y copiar. Podría copiarla, a seleccionar, me voy a venir a la tabla de params y le voy a decir, un poco porque lo veamos, le voy a decir que posición, ok, para cogerlo. Y me coge los valores de posición. Otro que me interesa copiar la posición sería directamente el rotor, ¿no? Pues igual, posición, ok. Entonces tengo estas posiciones cogidas y ¿qué voy a hacer? Me voy a venir atrás en la secuencia a la 9 y voy a guardar aquí simplemente estas posiciones que están en rojo. Es decir, estoy como programando el movimiento, pero en lugar de con un Moving Black automático, en manual. ¿Cómo modifico esto en la QE que está en escena? Que me ha ido para atrás con Modify. De tal forma que esta información de movimiento ya está en la QE9. Volvemos a... Bueno, no hace falta volver a la escena. Sí, voy a volver porque voy a limpiar el track y todo lo que tenía, ¿no? Yo ya aquí tengo incluso tengo la escena 9 y cuando le doy a Go es un momento de negro y vemos que esto ya ha entrado sin movimiento y demás porque ese movimiento estaba puesta en la escena anterior. También puedo utilizar este desplazamiento de la secuencia, me es muy útil para buscar datos y copiar datos. Bueno, vamos arreglando esta escena. Vamos a imaginar que la quisiéramos en el color que utilizamos en el QE5. Vuelvo a mi QE5, lo tengo en escena y voy a capturar el color, simplemente pulsando color, ok. Una vez que tengo este color capturado, que es de un aparato en concreto que estaba buscando, por ejemplo, lo puedo grabar en una librería de color, Colrec,
no le voy a dar texto porque lo tengo muy fresco. Y entonces voy a volver a mi QE, a mi QE final, ¿no? Casi desde la primera QE, desde la 10, que es donde tenía grabado el color y la posición de todas. Voy a limpiar el track, voy a seleccionar mis focos y los voy a poner al color col, porque busco una librería y lo aplico a este color 1, ok. Entonces ya están todos grabados en ese color. Para modificar este QE simplemente modify. Limpio, vuelvo atrás y vamos a ver cómo ha quedado. Lo siguiente que vamos a ver es cómo integrar, por ejemplo, con una macro, alguna reproducción de otros playback, ¿no? Se me ocurre poner un fondo con un movimiento a esta composición que hemos realizado. Entonces me voy a ir a la primera de las QEs, voy a volver a la parte a esta parte de aquí y voy a utilizar, por ejemplo, estos fixtures, ¿no? Los colocamos y vamos a poner un colorcito oscuro. Vamos a ver un color bastante oscuro, no sé si tan oscuro, sí, puede estar bien. Simplemente como un color ahí de fondo, pero para que tenga alguna cosita más, pues le vamos a meter una shape nueva de dimmer. Un seno a 100 con un pequeño desfase para que se vea el juego entre todos y a una velocidad, pues sí, un poquito más alta. Vamos a poner aquí un 80. Y observamos cómo hay un cierto movimiento de la shape. Como partíamos de un nivel full, si elegimos esta forma, el movimiento será más exagerado. Bueno, pues esta especie de fondo a nuestra shape la voy a cerrar el editor, lo voy a meter directamente en este Submaster como un grupo, el grupo 510. Y cierro también. Y entonces lo que voy a hacer es grabar una macro, el Go, directamente para activar o desactivar este grupo. Voy a liberar todo lo del editor con un reset directamente y voy a grabar la macro. Buscamos la tecla macro, rec, y lo único que tiene es un clic de ejecución, clic. Y vuelvo a dar a macro para finalizar esa grabación, ¿no? Es la ejecución del Submaster 08. Bueno, la ejecución, que es el play y el stop, ¿no? En el momento que lo demos. Entonces no le he puesto nombre a la macro, debería haberlo hecho. Voy a hacer un doble clic. No, no era un doble clic, era un simple macro modify para llegar a la lista y ponerle aquí un nombre de, bueno, fondo, está bien elegido. Entonces ahora voy a mi lista y en un momento voy a utilizar este botón para que me lo escale mejor y aquí en la 10 voy a elegir un comando que es macro y la macro que tengo va a ser directamente la de fondo. Entonces aquí se va a ejecutar con sus 3 segundos, ¿no? Y cuando llegue a la 15, lo que quiero hacer es desactivar esa macro, que se pare, ¿no? Bueno, quizá tenía que haber grabado otra QE más para desactivarla en la siguiente, pero de momento lo voy a hacer aquí porque se ve claro. Voy a volver
a la QE de partida, que es la 9. Entonces ahora cuando pulse el Go se va a ejecutar esta composición de los fixtures y además se va a ejecutar el fondo de esa composición, ¿no? Voy a dar a Go. Vemos que esto ya sale un poco por su cuenta, independientemente del oscuro. Ahora aparecen los fixtures con los tiempos programados. Y justo cuando entra la 3, se desactiva. Y como última QE, y por insistir un poco más en la función de copia con el desplazamiento, pues voy a ir a buscar la última intervención de los Robin LED. No sé muy bien en qué cuesta, pero bueno, voy desplazándome. Me vale. Selecciono todos los focos. Podría seleccionar la shape, o traerla al editor. Simplemente pulsando la tecla de shape me podría traer esta shape al editor. Bueno, me la voy a traer. Cierro el editor y ahora hago param OK para coger todos los parámetros de estos elementos. Y voy a volver a mi QE 15. Entonces, con esta shape que me he traído tengo que quitar, como no le he dado tiempo a que salga la macro, se ha quedado para la mitad. Con la selección que me he traído y con esta escena voy a grabar mi última QE, pero tengo esto seleccionado, puedo hacer a ver si consigo, mira, ahí, tan bueno, algún cambio de posición o de color, o cojo la escena, pero como la cojo en el editor puedo editar lo que quiera con ella. Y simplemente con esta escena al completo vamos a acabar, ¿no? Entonces le doy REC y si quiero la escena al completo, recordamos que tengo que pulsar REC escena para coger también estos elementos. Libero mi editor con Reset desde la 9. Le damos a Go. Es realmente esta 10 la que coloca el color naranja, ¿no? Se ha disparado el submaster, ha entrado con los tiempos que hemos aprendido con LearTime, se va el submaster y está a golpe de Go, porque no tiene tiempo automático, aparece la última QE que hemos grabado.